Corrillos Televisión presenta Yo Opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo Opino. Dirige Juvenal Bolívar. Hola, queridos amigos, bienvenidos a su programa Yo Opino de Corrillos, un programa que nos va a permitir hoy hablar de un tema fundamental para los santanderianos y especialmente en el área metropolitana y nuestra movilidad. Hablemos hoy con dos personas muy importantes que son expertos en este tema que nos está afectando directamente a los bumangueses y en el área metropolitana, y del cual vamos a debatir, vamos a ampliar y vamos a discutir un poco sobre la situación de movilidad en Bucaramanga. Los invito para que puedan participar también por el canal de YouTube y podamos activamente sensibilizarnos sobre la situación de movilidad en la ciudad de Bucaramanga y el área metropolitana. Entonces quiero presentarles a la doctora Jenny Mariño, una economista, consejera juvenil y líder social. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Laura. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes en este programa tan importante para los ciudadanos. Bueno, y también quiero presentarles a nuestro gran invitado, también al doctor Jorge Moreno, quien es contador público, es especialista en gerente de proyectos y especialista en finanzas públicas. Bienvenido, doctor. Hola, Laura, muy buenos días, igualmente para Jenny, y en fin, aquí en la mesa de trabajo, a sus órdenes, con un cordial saludo para todos los televidentes. Muy bien, Jorge. Bueno, Jenny, me gustaría que los televidentes y todas las personas que hoy nos están observando podamos tener una percepción de lo que es la movilidad. ¿Cómo está la movilidad en Bucaramanga? ¿Usted qué piensa, qué opina sobre esta situación que nos está afectando hoy por hoy a los bumangueses? Bueno, lo primero que hay que señalar frente a este tema son las estadísticas, y en Bucaramanga y su área metropolitana existen alrededor de 849.000 vehículos, donde 162.000 son automóviles, 462.996 son motocicletas, 65.000 son camionetas, 23.000 son camperos, 16.000 son camiones, 3.500 son buses y 3.560 son busetas. Esto nos lleva a pensar que la motocicleta es la que más existe hoy en la movilidad de Bucaramanga, como dentro de su parque automotor. Y hablar de movilidad en el área metropolitana es hablar de un fracaso metropolitano. Creo que lo que vamos a hablar hoy es una necesidad urgente de los ciudadanos. Todo el mundo coincide en que una de las preocupaciones del área metropolitana es la movilidad. Y para eso hay que decir que debería ser los gobiernos que por fin le den esa solución a la gente que tanto lo necesita. Muy bien, pues un tema de movilidad en este momento, con las estadísticas que usted nos presenta, Jenny, podríamos decir que lo estaríamos solucionando con la habilitación de los corredores viales. Jenny, ¿tú qué opinas? No, sin duda no hay una solución de manera, digamos, definitiva. Lo que tenemos aquí es pañitos de agua tibia. ¿Por qué? Nosotros tenemos el sistema de transporte público nuestro, se llama Metrolínea, pero si quieres, ya ahorita lo miramos más a fondo. Y nosotros deberíamos tener 236 buses funcionando, y adivinen que tenemos solamente 17. Entonces el sistema de movilidad Metrolínea, que se suponía que era el eje central de nuestra movilidad, hoy es un rotundo fracaso, y para salvarlo se necesita alrededor de 1.4 billones de pesos, que eso sería más o menos como la mitad del presupuesto de Bucaramanga. Entonces, ¿qué pasa? Que para poderlo salvar necesitamos de alto número de recursos que hay que decirlo no hay. Además que hay otros compromisos dentro del área metropolitana, como por ejemplo los recursos para la peatonal del Río de Oro. Entonces es una situación bastante difícil en el tema de movilidad, que ahorita podemos andar mucho mejor para que los ciudadanos entiendan que difícilmente nosotros podemos darle una solución hoy definitiva a este problema de movilidad. Bueno, Jorge, me gustaría que los televidentes puedan escuchar si la solución pues es inviable, los corredores viales, de los cuales pues ayudarían, pensaría yo, en cierta forma
a habilitar gran parte de ese transporte público y a dinamizar la movilidad en el área y descongestionar un poco nuestras vías. No sé, Jorge, ¿tú qué crees? La ciudad, ¿qué necesita en este momento? Bueno, Laura, Jenny, indudablemente que los corredores viales hacen parte de una solución global para este alto índice de congestión vial que atraviesa el área metropolitana. Un acierto del alcalde Jaime Beltrán es haber dejado a Carlos Enrique Bueno Cadena. Estaba mirando la hoja de vida de él, es un ingeniero civil que tiene mucho conocimiento a nivel de Latinoamérica, Europa, tiene una especialización en transportes, un magíster, y darle continuidad a esto que está haciendo, porque sí necesitamos capacidad dentro de la persona que maneja y conocimiento en la dirección de tránsito. De esta forma, yo creo que él tiene que hacer una reestructuración en lo que es la dirección de tránsito de Bucaramanga para tener unas políticas claras, como es la que tú dices, Laura, que es crear esos corredores viales, que hay unos datos, como decía Jenny, ya del área metropolitana, inclusive de un gran asesor y conocedor de la parte de investigación de la Universidad Cooperativa de Colombia, donde al final se habla de la construcción de intercambiadores de la calle 56 con Avenida La Rosita, el par vial de la 54, la doble calzada del norte de la ciudad, pero que esto requiere traer unos dineros a nivel de alto gobierno, que es bastante platica para poder llegar a solucionar este tema, y sobre todo garantizar que la operación de Metrolínea en el área metropolitana sea una operación exacta, concisa y real. Pero tenemos el gran problema de Metrolínea, que está quebrado. Si ya lo exponía Jenny, Metrolínea el año pasado, 2023, tuvo 37.000 validaciones menos que el año 2022. Entonces, esto es de un equipo de trabajo donde las alcaldías del área metropolitana, los secretarios de las direcciones de tránsito deben tomar los correctivos en equipo y combatir el flagelo del transporte ilegal, que desafortunadamente los motociclistas ilegales, los conductores de automóviles ilegales, de transporte ilegal, han cogido una ventaja muy grande sobre la gobernabilidad, mejor dicho, del área metropolitana. Tienes razón, Jorge. Mira que según pues las estadísticas, hay más de 46.000 carros que han venido de otros departamentos a hacer ese servicio público ilegal, porque realmente es un transporte que pues no tenemos la seguridad real para poder decir que es un transporte público, ya que no están inscritos a ninguna empresa, ¿sí? En Bucaramanga tenemos, en el área metropolitana también, 22 empresas que están constituidas legalmente y de las cuales en este momento están sufriendo por la piratería y por ese transporte ilegal que tenemos. Entonces, pero volviendo a un tema para de pronto más adelante durante el programa logremos debatir un poco sobre ese parte de la ilegalidad que tenemos en el área. Entonces, Jenny, dime, ¿Bucaramanga requiere Metrolínea? ¿No requiere Metrolínea? ¿Y cómo lograríamos nosotros que la ciudadanía tenga un transporte que llegue como lo hacíamos en años pasados antes del Metrolínea, que las personas tenían la oportunidad de tomar su transporte y llegar prácticamente a su casa? Si ustedes recuerdan, esa era una realidad. Cuando llegó el Metrolínea limitaron y la gente pues ha tenido más dificultades para llegar a sus hogares y a sus sitios de trabajo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál sería la solución real que podría no limitar ese transporte, esa movilidad y volver a tener el Metrolínea, teniendo en cuenta el desequilibrio económico que hoy tenemos y que hace poco nombraron al gerente de Metrolínea? Si ustedes saben muy bien ese tema. Jenny, ¿tú qué piensas? Bueno, vamos a dar un contexto de cómo era la movilidad antes de Metrolínea. Nosotros, la costumbre ciudadana era tomar el bus convencional, y el bus convencional demoraba en el trayecto más largo, por así decirlo, máximo 45 minutos. Y uno en media hora o en 15 minutos estaba en cualquier parte de la ciudad y se movilizaba. No era perfecto, no era un sistema perfecto, pero había la costumbre para los ciudadanos de tomar el bus convencional.
Entonces ingresa Metrolínea como un mandato nacional. Recuerden que no solamente fue en Bucaramanga, sino que también fue en Cali, en varias ciudades importantes de Colombia, donde se envía esa orden de instaurar el sistema de transporte público. Y en el caso de Bucaramanga, como era una orden nacional, nunca hubo un estudio de factibilidad hasta dónde debería ir el sistema y hasta dónde no, cuáles eran las necesidades puntuales de la ciudad, sino que se siguió una hoja de ruta nacional. Cuando nosotros entramos aquí, cuando entró a funcionar Metrolínea, entró con un estimado, es decir, unas proyecciones económicas de cuánta gente lo iba a utilizar a lo largo de esos años. Y la verdad es que no llegaron ni siquiera al 30% de las estimaciones. Pero no solamente eso, sino que le dieron prioridad en muchas carreras al sistema de Metrolínea, y al ver que no llegaba donde la gente necesitaba ir, pues se optó por utilizar el sistema de bus convencional, pero el bus convencional también se fue. Entonces el usuario se quedó sin quien lo llevara hasta su casa y empezó a optar por otras medidas de transporte. A eso se le suma que nosotros tenemos, o lo señaló por ejemplo la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, quien dijo hace muchos años, cuando empezaron los estudios de Metrolínea, la carrera 33 no está preparada para recibir el sistema de transporte de movilidad. Entonces, si nosotros miramos una antesala, el sistema de movilidad Metrolínea, mejor, este sistema de transporte público empezó mal. Y lo que empieza mal, hay que decirlo, pues termina mal. Más o menos esto es una crónica de una muerte anunciada. Ahora bien, a lo largo de los años, el sistema Metrolínea ha tenido la falta de liquidez, varios laudos. ¿Qué significa esto? Varios accidentes, varios compromisos que le ha tocado responder como ente, el poco flujo de pasajeros, el mal manejo administrativo, la incertidumbre jurídica, y también pues vemos en los últimos años el tema de la pandemia, pues terminó que Metrolínea hoy tenga una deuda de más de 300.000 millones de pesos, que hay que decirlo, nadie quiere coger ese negocio, no lo quiere coger el gobierno nacional, no lo quiere coger el sistema privado. Y hoy, ¿cuál es la mayor causa de eso? Es que los ciudadanos no tenemos un transporte de movilidad decente, amigable con el planeta, no tenemos un sistema de transporte digno, no tenemos cómo transportar a nuestra gente, digamos, de tercera edad, no tenemos cómo transportar a las personas con alguna discapacidad de movilidad, y lo que más padecemos somos nosotros los ciudadanos ante un montón de errores administrativos y políticos, y por qué no decir éticos, si habían cosas que no iban a funcionar, ¿por qué se hizo? Sí, Jenny, tienes toda la razón, y mira que si observamos, solo tenemos dos vías, que es la carrera 27 y la carrera 33, porque la 15, pues ustedes como lo conocen muy bien, está deshabilitada. Entonces realmente nos limitan con ese derecho que tenemos a transportarnos, con esa posibilidad de tener un transporte seguro, y legal. Mire usted que las estadísticas, y su merced lo estaba nombrando hace un momento, ha aumentado el transporte informal, ha aumentado el mototaxismo, ha aumentado, bueno, todo lo que nosotros conocemos en este momento, que nos permite, porque la necesidad es latente y las personas necesitan transportarse, necesitan movilizarse. Pero entonces la inseguridad es otra situación y es una problemática que viene en esta situación a Bucaramanga y a los ciudadanos, porque pues no estamos seguros de ese servicio que estamos utilizando, pero por la necesidad tenemos que buscar la manera de llegar. Entonces, Jorge, ¿tú qué piensas de esa situación? ¿Qué podemos hacer? Pues son muchas cosas que obviamente en este programa no vamos a solucionar, pero sí es que ustedes, señores televidentes, tengan la certeza que Metrolínea en este momento es inviable económicamente. ¿Qué hacemos con esas estaciones? ¿Cómo podemos reactivar la movilidad? ¿Cómo se puede ayudar para que la seguridad de los ciudadanos y tengan la posibilidad de llegar a sus hogares, tengan la posibilidad de llegar a sus empresas de una manera segura? ¿Qué podemos hacer, Jorge? Analicemos un poco ese tema. Bueno, es indudable que hay que salvar el sistema de transporte público del área metropolitana, porque pues el mundo de hoy, en cuanto a su modernidad, este tipo de transporte es estimularlo, ¿sí?, para desestimular un poco el uso del transporte privado,
Entonces hay que recurrir a salvar a Metrolínea. Es evidente que por muchos aspectos ya expuestos no fue la mejor decisión en cuanto a la construcción de las vías que ameritan los desplazamientos pues, de los recorridos de estos buses. Falta de estudio, falta de planeación y en fin un sinnúmero de razones por las cuales el sistema no llegó al éxito aquí en el área metropolitana. Entonces yo sí creo que hay que hacer ese equipo de trabajo para articularlo con el gobierno nacional, tomar las mejores decisiones con gente capacitada, recurrir a todos los estamentos. Una de esas es la Sociedad de Ingenieros en Santander, para que tengan voz y voto dentro de esas decisiones que se pueden tomar para llegar a una solución que no va a ser de la noche a la mañana, es empezar con un punto de inflexión para tomar las decisiones más adecuadas, y esto se va a solucionar en un par de años, quizás, porque esto no es de la noche a la mañana. Bien, Jorge, pues pensaría, ¿no? Y mirando esas personas que trabajan, que tienen sus empresas, que generan empleo, que son 22 empresarios que actualmente tenemos en el área metropolitana, y personas que han generado empleo, que están trabajando legalmente, que pueden responder ante una situación, porque son personas que han estado ahí siempre. Hay que tenerlas en cuenta para que entre todos, de manera conjunta, se pueda llegar a una solución real y una solución para la ciudadanía. Esto forma parte de co-construir, de participar, de llegar a la comunidad. ¿Por qué no llamamos a esos presidentes de junta también y buscamos una solución? ¿Sí? De ahí podemos sacar muchas formas que probablemente el gobierno territorial desconoce, pero ellos tienen la voz, porque están en el día a día, están en la cotidianidad, están afrontando. Es como también el gremio taxista, el gremio tipo taxi, también los dueños de esas rutas, los propietarios de esas rutas que legalmente están bien constituidas, del transporte buseta. Entre todos podemos llegar a una solución, y de esa manera el gobierno territorial, la dirección de ese gobierno territorial tendrá más ideas y tendrá más formas para poder llegar a tener una solución de movilidad, creería. Y bueno, Jorge, Jenny, vamos a unos comerciales y volvemos con el tema de movilidad en su programa Yo Opino de Corrillos. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. Dicen que la Tierra se mueve por un efecto rotatorio llamado inercia. Nosotros estamos seguros que el progreso es el que nos mueve. Pues después de analizarlo, entendimos que la Tierra se mueve por el efecto generado por millones de empresarios que, como tú, trabajan de sol a sol, sin importar la órbita en que se encuentre, con el único fin de hacerla progresar. Es por eso que esta es una invitación a que sigamos moviendo al mundo, renovando la matrícula mercantil. Porque sabemos que después de 365 vueltas al sol, nuestras empresas no son las mismas. Y hacerlos nos genera mayor confianza en el ámbito de los negocios, que luego podremos traducir en progreso. Progreso que nos mueve. Renueva en línea, fácil y seguro en www.cámaradirecta.com. Girón Colonial Centro Comercial nace como un proyecto con enfoque social, pensando en el desarrollo del municipio, en su gente y en la economía regional, orientado a la generación de empleo, el impulso del comercio y convertir a Girón en un polo de desarrollo. Es así que un grupo de empresarios con arraigo en el departamento se unieron para cumplir el sueño de aportar a la comunidad santandereana y construir este megaproyecto que hoy se convierte en la obra comercial más importante del área metropolitana de Bucaramanga. Girón Colonial posee características especiales que lo convierten en una obra sin igual y con gran atractivo, en especial por ser el primer centro comercial de Girón, instalándolo como el único oferente de este tipo de comercio en el municipio y el llamado a absorber en gran medida la demanda insatisfecha de productos y servicios que existe actualmente en la región.
El proyecto tiene como uno de sus propósitos el fomento del desarrollo del departamento, para lo cual ha reservado espacio específico para empresas manufactureras de Santander, buscando la promoción de la industria marroquinera y de calzado que caracteriza a la región. Adicionalmente, el centro comercial aportará recursos importantes al desarrollo de obras en el municipio mediante el pago de impuestos y contribuirá con el desarrollo urbanístico de la ciudad, cambiando positivamente el ingreso a la Villa de los Caballeros, marcando un punto de referencia en el crecimiento de Santander. En Autoservicio Díaz atendemos todas las marcas, diésel y gasolina, servicios de mecánica general, sincronización, frenos, suspensión, cambio de aceite, desvare a domicilio, electricidad automotriz, plantas, arranques, instalaciones. Contáctenos, WhatsApp 311-482-3287, calle 21 número 14 a 10 Barrio Girardot, Bucaramanga. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. Bueno, continuamos con un tema muy importante para la ciudadanía, que es la movilidad en Bucaramanga y su área metropolitana. Bueno, Jenny, Jorge, me gustaría que lográramos hablar un poco, ya que hemos tocado estos temas de movilidad, de la falta de ese transporte seguro para la ciudadanía, cómo ha aumentado la inseguridad, porque eso es una realidad. Ya en este momento sé que muchos padres de familia no sienten esa seguridad de las autoridades. Tenemos una cierta ansiedad de enviar a nuestros hijos, por ejemplo, en algún transporte, pero pues la necesidad lo tenemos que hacer. Entonces, primero pues llamar a que logremos entender la importancia de apoyar a los empresarios, la importancia de apoyar el transporte seguro y legal, pero también cómo ha aumentado la inseguridad. Jenny, ¿tú qué piensas de eso? Bueno, ya explicamos cómo fue que empezó, cómo se desarrolló esta crisis. Entonces, al no haber el sistema de movilidad Metrolínea ni lo que se esperaba y la reducción del bus convencional, la gente optó por comprar parque automotor. Y en ese aumento del parque automotor aumentó el tema de la motocicleta y empezó el transporte informal. Pero también detrás de este fenómeno también aumentó el tema de la inseguridad por varios asuntos. Primero, porque ya no hay un sistema de transporte, digamos, que le brinde a la ciudadanía un transporte ágil, eficiente y demás, sino que hay otros métodos que, al ser informales, pues reduce todos los prototipos de legalidad. Entonces, mucha gente siente que el aumento de la inseguridad aumentó con el número de motocicletas, ¿cierto? Pero nos vamos a ver a las cifras de inseguridad, de atraco, que maneja el Observatorio de Seguridad de la Alcaldía de Bucaramanga, y los mayores robos son, digamos, a pie, como se dice. Sin embargo, es una perspectiva o una percepción mejor de la gente. Ahora, ¿qué es lo que sucede?
que en el transporte no hay eficiencia, por ejemplo, cuando las mujeres lo tomamos, no hay seguridad frente a ese tema. Y también nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros nietos pues están tomando en la mayoría de casos un transporte informal que al caso de algún accidente pues nadie les va a responder. Entonces todo esto aumenta, digamos, la percepción de que en Bucaramanga y su área metropolitana el transporte no es digno ni ofrece un transporte, digamos, de calidad. Ahora, ¿qué hacer frente a ese tema? Lo primero, como usted lo señalaba, es que nosotros tenemos un transporte formal que hay que protegerlo, hay que cuidar a nuestros empresarios. Yo sé que esto no da réditos políticos, porque hay que decirlo, nosotros tuvimos a unos alcaldes, por no decir los últimos, que no hicieron nada por el tema informal, porque es un tema complejo. Sabemos que también hay muchos habitantes que tienen un sustento de este trabajo, pero eso no significa que haya que dejarlo ser ni crecer, aunque suene muy duro, aunque suene, digamos, indiferente, porque esto reduce primero toda la legalidad de nuestros empresarios que sí están cumpliendo la ley, ¿cierto? Que están brindando un derecho fundamental como es el transporte. Entonces hay que señalarlo, nosotros no podemos permitir que siga la ilegalidad en Bucaramanga y su área metropolitana, y aunque no dé votos, aunque sea algo, digamos, duro, nosotros tenemos que decirle que esta no puede ser una actividad de sustento ni de empleo para muchos bumangueses, y creo que es por ahí que nosotros podemos brindarle a los ciudadanos una forma de transportarse de manera legal. Ahora bien, ¿qué va a hacer toda esta gente que no haga estas actividades? Pues hay que conseguirles otras formas de empleo, hay que hacer trabajos de resocialización y demás, que no es fácil, pero nosotros no podemos permitir que siga el aumento de la informalidad. Mira, Jenny, tú dices, hay 7.216 taxis en el área metropolitana, ¿verdad? Esos 7.216 taxis generan empleo para 2 personas, si nosotros revisamos los turnos. O sea, serían 14.000 personas que tendrían un sustento legal, una persona que trabaja honestamente día a día, ¿cierto? Un taxi cuesta un promedio de 140 millones de pesos. O sea, es una persona que es un ciudadano, es una persona que aporta a la sociedad, que aporta a nuestro país. Entonces pregunto yo, ¿cómo está quebrantando esta situación la ilegalidad? Y de allí también la falta de oportunidades, porque muchas personas también, no todos esto lo tienen como ese medio porque es lo que más les gusta, sino porque también les tocó, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros, Jorge, apoyar el alcalde, el gobernador actual? ¿Cómo pueden generar oportunidades de empresa, de emprendimiento para estas personas que en este momento tienen una opción, por ejemplo, un mototaxista, que es un peligro, ¿sí?, constante, porque hay estudios donde las personas no miden ni siquiera el riesgo, no valoran su vida, por eso tenemos una alta accidentalidad en el mototaxismo y en las motocicletas, porque no miden, no valoran la vida, y mucho menos, pues, obviamente, si siendo ilegales tienen alguna situación, un siniestro, pues van a dejarlo allí, porque muchos de ellos no tienen ni siquiera documentos, no están legales, no tienen su SOAT, no tienen su seguro. ¿Cómo pueden responder? Entonces es allí donde pregunto, ¿qué debemos hacer? ¿Qué controles debemos hacer también? Sí, esto es un llamado para las autoridades, que hagan controles, porque una persona que utiliza un servicio XY, donde supuestamente se lo están ofertando, sí, porque pues eso es una oferta, pero no tiene ni siquiera los documentos legales para poder conducir ese vehículo o esa moto. Entonces, ¿qué controles debemos hacer y cómo podemos generar, Jorge, también, y Jenny, esa oportunidad para que esas personas no miren ese transporte ilegal como una oportunidad para emprendimiento? Bueno, lamentablemente el caso de la médica que falleció en unos meses ahí en la intersección de la avenida González Valencia con carrera 27 nos demuestra hasta dónde está llegando este problema aquí en el área metropolitana. Como decíamos en un comienzo del programa, 100.000 motocicletas hay en este momento en solamente Bucaramanga, y hay personas que los viernes salen de Bucaramanga a sus sitios de residencia con las poblaciones más cercanas acá del Cesar, porque ellos han venido a trabajar acá a Bucaramanga. Los extranjeros también suman un gran problema, y por supuesto que son vehículos que no tienen el SOAT,
no tienen los mínimos requisitos técnicos para desplazarse por todas las calles de nuestra ciudad o del área metropolitana. Entonces, sumado a que estas personas, para nadie es un secreto que van bajo los efectos de la droga, de alcohol, para ellos no existe ningún respeto hacia las señales de tránsito, menos a un peatón, y vemos hasta dónde está llegando el problema de que es confundir la oportunidad de trabajo con adueñarse de una actividad que es 100% ilegal, porque aquí se mueve una gran cantidad de dinero y está en manos de un sector que es 100% ilegal. Entonces, ¿qué podemos hacer con ellos? Yo creo que lo primero es no utilizar esos servicios, ¿sí? Porque el tipo de inseguridad al desplazarse en una motocicleta lo hemos visto, de que al no tener SOAT, ¿qué pasa si me accidento? Yo quedo tirado en el piso, la persona de la moto se escapa, ¿sí? Que no tengo papeles, no tengo ningún tipo de requerimiento técnico en cuanto a la disposición que tienen los órganos de vigilancia y control. Fácil, ellos sacan cualquier pretexto y la persona pues queda abandonada a su suerte. Entonces yo sí creo que lo primero es no utilizar este tipo de servicio, porque miren que nosotros tenemos desde el punto de vista hasta de higiene, un casco de eso lo utilizan miles de personas, nunca le hacen aseo porque uno lo nota claramente, ¿sí? Entonces ahí hay que desplazarse a buscar uno el transporte legal, pero ya en este momento está quebrado en la ciudad. Una alternativa para ellos sería, verdad, que ellos buscaran las oportunidades en cuanto a que el gobierno, en este momento pues hay unos programas, está el Instituto Municipal de Empleo que ha funcionado en Bucaramanga, entonces tener unas actividades paralelas para que ellos puedan pues tener su sustento diario. Otro tema que concierne a esto es que desafortunadamente hay que mirar muy bien adentro de la dirección de tránsito, porque hay alféreces que están señalados de corrupción, porque yo no entiendo cómo se puede desplazar una persona de estas sin papeles y pasar, si hay un retén de tránsito, pasar ellos de buenas a primeras sin que les hagan nada. Entonces algo está pasando también dentro del tema de corrupción. Bueno, ahí yo iba a aportar algo, Laura, muy importante, porque para hablar de informalidad, entonces tenemos un sistema de transporte y movilidad Metrolínea que no funcionó, eso aumentó el parque automotor y demás, pero hemos venido hablando de un tema muy importante como es la informalidad en el transporte, señalando pues su factor principal, que es la motocicleta. Pero a esto se le suma otras plataformas ilegales que tal vez no son del mismo estrato socioeconómico de la motocicleta, que son plataformas como Uber o como iDriver, que hay que decirlo, también son ilegales, no porque estén dentro de una APP las hacen legales. El Ministerio de Transporte Nacional las ha prohibido, en muchos países también se han prohibido porque deterioran la producción local de nuestros taxistas, que hay que decirlo, mucha gente no los ve hoy con la mejor forma a los taxistas. Muchos de los ciudadanos creen que el taxismo tiene mucho por mejorar, y efectivamente una persona que ofrezca ese transporte del taxismo necesita mejorar. Nosotros necesitamos regular eso, pero entonces tenemos un sistema de transporte que no funciona, unas plataformas ilegales entre motocicletas, Uber y demás que llenan la ciudad de carros y que hacen que la movilidad sea inviable. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Primero, parar la informalidad en el transporte público. Esto es una cosa de bastante, muy compleja, pero hay que hacerlo y señalarle a la gente que ese taxista, por más que se comporte, mal en muchas situaciones, no confundamos regular un servicio como ese a que desaparezca. Nosotros no podemos seguir, haciéndole lo que se denomina en la teoría económica la trampa a la pobreza, por creer que podemos sacar un sustento económico para muchas familias, pero deteriorar el transporte formal que hay en la ciudad. Muy bien, Jenny. Mire, y no dejemos de lado, muy bien, Jenny, el tema de las plataformas. En este momento ya encontramos plataformas que hacen parte de empresarios legales aquí, por eso tenemos que buscar esa opción, ¿sí? No esas plataformas nacionales o internacionales. Pero Jorge, tú decías algo fundamental y es la inseguridad. Entonces, en este momento sé, Jenny, que se está profesionalizando al conductor y tenemos que seguir avanzando.
¿Qué es profesionalizar al conductor? Sé que en este momento hay varias empresas que están inscritas, hay un promedio de 6, 7 empresas que están inscritas y que están haciendo cursos de servicio al cliente, cursos de bilingüismo y tienen instituciones activas como lo es el SENA, que son instituciones educativas que permiten que el conductor se profesionalice. Entonces ya tenemos ese servicio de calidad que es con lo que debemos competir, porque nosotros no podemos decir, no, vamos a trabajar también ilegales y de esa manera pues entonces no vamos a pagar impuestos, no vamos a pagar, ¿sí? No podemos ser parte de lo que no está bien, ¿sí? Porque no podemos normalizar. Y Jorge decía algo muy importante, pues no utilicemos ese servicio, es una decisión. ¿Por qué? Porque está mi salubridad, está mi seguridad, está la capacidad que tengo para decir, mire, vamos a apoyar lo que realmente está generando empleo, está generando esa posibilidad que se tiene. Y a esas personas que están utilizando este medio como una forma de recursos, buscar la manera, primero de hacer control y exigir que tengan sus documentos en regla. Porque muchos de ellos en este momento nosotros conocemos los medios de comunicación y las noticias y en las redes sociales, se escapan, Jenny lo decía, se van, Jorge lo decía, hay accidentes donde dejan a la persona ahí y no les interesa. ¿Por qué? Porque en ese momento están pensando que no tienen el SOAT, que está violentando las normas. Bueno, entonces es buscar también que esas personas tengan la posibilidad de un emprendimiento, porque muchos también llegan del campo, por ejemplo, porque no tienen más opciones, ¿sí? Y entonces no tienen la oportunidad para estudiar, no tienen la oportunidad para generar algún tipo de empresa. Hay que mirar esos dos puntos de vista y desde esas percepciones podemos empezar a, entre todos, buscar las soluciones para esa situación que se está presentando en el área metropolitana, porque la seguridad es de todos, pero tenemos que aportar. No podemos pretender que el alcalde actual en cuestión de un mes, 2 meses, pues ya vaya a solucionar todo como por arte de magia, o el señor gobernador, pero tenemos que estar ahí, tenemos que participar. Bueno, vamos a unos comerciales y volvemos con el tema de Corrillos en su programa Yo Opino. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. Dicen que la Tierra se mueve por un efecto rotatorio llamado inercia. Nosotros estamos seguros que el progreso es el que nos mueve. Pues después de analizarlo, entendimos que la Tierra se mueve por el efecto generado por millones de empresarios que, como tú, trabajan de sol a sol, sin importar la órbita en que se encuentre, con el único fin de hacerla progresar. Es por eso que esta es una invitación a que sigamos moviendo al mundo, renovando la matrícula mercantil. Porque sabemos que después de 365 vueltas al sol, nuestras empresas no son las mismas. Y hacerlos nos genera mayor confianza en el ámbito de los negocios, que luego podremos traducir en progreso. Progreso que nos mueve. Renueva en línea, fácil y seguro en www.cámaradirecta.com. Girón Colonial Centro Comercial nace como un proyecto con enfoque social, pensando en el desarrollo del municipio, en su gente y en la economía regional, orientado a la generación de empleo, el impulso del comercio y convertir a Girón en un polo de desarrollo. Es así que un grupo de empresarios con arraigo en el departamento se unieron para cumplir el sueño de aportar a la comunidad santandereana y construir este megaproyecto que hoy se convierte en la obra comercial más importante del área metropolitana de Bucaramanga. Girón Colonial posee características especiales que lo convierten en una obra sin igual y con gran atractivo, en especial por ser el primer centro comercial de Girón, instalándolo como el único oferente de este tipo de comercio en el municipio y el llamado a absorber en gran medida la demanda insatisfecha de productos y servicios que existe actualmente en la región. El proyecto tiene como uno de sus propósitos el fomento del desarrollo del departamento, para lo cual ha reservado espacio específico para empresas manufactureras de Santander, buscando la promoción de la industria marroquinera y de calzado que caracteriza a la región. Adicionalmente,
el centro comercial aportará recursos importantes al desarrollo de obras en el municipio mediante el pago de impuestos y contribuirá con el desarrollo urbanístico de la ciudad, cambiando positivamente el ingreso a la Villa de los Caballeros, marcando un punto de referencia en el crecimiento de Santander. En Autoservicio Díaz atendemos todas las marcas, diésel y gasolina, servicios de mecánica general, sincronización, frenos, suspensión, cambio de aceite, desvare a domicilio, electricidad automotriz, plantas, arranques, instalaciones. Contáctenos, WhatsApp 311-482-3287, calle 21 número 14 a 10 Barrio Girardot, Bucaramanga. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. Volvemos a su programa Yo Opino de Corrillos en temas de movilidad. Bueno, y hemos hablado de tantas cosas importantes, trascendentales, y decía Jenny, no, esto es un tema importante que ya no van a volver a mirarnos ni siquiera, pero hay que tocar los temas importantes porque ese ideal de las personas, nosotros tenemos unos principios, unos valores que tenemos que seguir a pesar de las dificultades, a pesar de las críticas. Como decía alguien en su momento, eso para todos hay, entre comillas. No nos podemos hacer, hagámonos los, ¿cómo era que decía Jorge? Extra micrófono lo comentábamos, ¿no? La famosa frase de yo me hago el pingo, ¿sí? No nos podemos hacer de esa manera porque estamos normalizando y estamos aceptando lo que no puede ser y nosotros no somos exentos de caer en alguna situación que esté peligrando la vida de nosotros o de algunos seres queridos. Entonces, por eso tenemos que participar. Y todo ha venido aumentando. Mire, la población de Bucaramanga, el área metropolitana, ha venido aumentando, los niveles de contaminación, hay un desorden donde ya es normal, entre comillas, ver en contravía a estos motociclistas y uno dice, oiga, señor, no se les puede hablar porque eso es prácticamente una ofensa. Entonces no, tenemos que buscar la manera de nosotros tener esa posibilidad de la seguridad en Bucaramanga. Entonces, Jorge, para esa ilegalidad, para ese mototaxismo, para esa piratería, ¿cuál sería la solución contundente? Bueno, Laura, personalmente lo he vivido, que es el temor que da uno desplazarse en su vehículo por la ciudad. Recientemente ahí por el mercado de San Francisco viví una experiencia, un señor de estos me pasó por la parte derecha y con las ventas que hay ahí sobre la calle le pegó al carro. Por el simple hecho de hacerle el reclamo me sacó un destornillador y pues uno, como no es una persona de problemas, simplemente subí el vidrio, seguí desplazándome, volvió otra vez y me le pegó un golpe al carro. Entonces le dije que qué le pasaba. No, se me vino a amenazarme, si no cierro los vidrios el tipo me ataca, ¿sí? Entonces son cosas de que uno dice, bueno, entre la autoridad, lo que es policía, llámese ejército, sobre todo el señor alcalde, hay que colocarle a esto freno, porque ya el tema de inseguridad es
muy alto en Bucaramanga, porque estas personas, lo que decía Laura, se creen los dueños, los reyes de la calle, y para ellos no existe ningún tipo de acción que los frene, en zigzag, en contravía, y ya uno en una arteria principal los ve de frente al vehículo de uno. Entonces ahí es cuando uno le da este resquemor, este miedo, porque si uno llega a atropellarlos, desafortunadamente uno pierde, ¿sí? Ellos van expuestos, no sé qué pensarán, si es que ellos tienen la vida eterna o no les pasa nada, pero sí hay que tener uno ya un control donde la autoridad, la Policía Nacional, los agentes de tránsito, si hay necesidad de recurrir al ejército, controlen de una vez por todas esta situación, porque yo creo que esto ya se salió de la lógica. Ahí hay una acción en la cual los alcaldes tienen que firmar un acuerdo por el cual hay que frenar el mototaxismo. Precisamente leía en el periódico de hoy, no sé, o sea, la reacción de ellos cómo va a ser en cuanto a prohibir el parrillero, en cuanto, bueno, una serie de situaciones que ya vimos que ellos colocaron en jaque a las autoridades locales cuando hicieron esos desplazamientos por toda la ciudad. Es que eran imparables, o sea, esas caravanas que hicieron, eso no tenía control de nada, empezaron a atacar ahí mismo el edificio de la alcaldía municipal. Entonces yo creo que sí es labor de todos los ciudadanos, de las autoridades, empezar a tomar decisiones que le pongan coto a esta situación, y que ellos deben ser conscientes de que si nosotros queremos a la ciudad, ¿cómo la vamos a destruir? ¿Cómo vamos a llamar al desorden ciudadano, entre comillas, para que se dañe lo poco que hay rescatable? O sea, si yo voy y parto un vidrio, ¿sí? De un almacén, yo le estoy dañando el negocio a alguien, yo le estoy atentando contra su patrimonio. Entonces, estas cosas no pueden volver a pasar. Atacar los vehículos del Estado, esto lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. Entonces, es imperativo frenar esto. Hay que tener, como dice, de la mano de la alcaldía, de la gobernación de Santander, del gobierno central, el suficientemente cuerpo de agentes, de ejército y por supuesto de alféreces para tener, como dice, mano firme para controlar esta situación. Y yo repito, yo soy de los que creo que no hay que utilizar estos servicios. Esto es desfavorecer esa situación que está haciendo, porque el hecho no es llegar a lograr uno tener como dice, el sustento diario, pero de una manera ilegal. Esto no tiene ninguna lógica. Sí, Jorge, y mire usted que hay una frase que dice que hay que tener cuidado con los que no tienen nada que perder, ¿no? Entonces, esas personas que reaccionan de manera emocional, que reaccionan con agresividad, son personas que no tienen nada que perder. En cambio, nosotros, o bueno, la ciudadanía en general, que se considera ciudadano, sí tiene que perder porque tiene su familia y es la vida, es primero. Entonces, bueno, esta es una situación que hemos venido lamentablemente observando, lamentablemente dándonos cuenta. Sé que en este inicio de gobierno están pensando en temas de autoridad, y sé que van a utilizar las estrategias adecuadas para que logremos sentir nuevamente que Bucaramanga es una ciudad bonita, es una ciudad que nos va a permitir respirar con tranquilidad, que nos va a permitir caminar nuevamente y darnos cuenta de que es fundamental estos temas que van también a coayudar a que nuestros niños pues sientan más tranquilidad. Jenny, en este caso, cuando tú hablabas que en el área metropolitana ha aumentado ese registro del parque automotor, por ejemplo, teníamos un promedio de 800,000 vehículos y estamos llegando a 1 millón de vehículos con las mismas vías, si usted se da cuenta, Jorge, con las mismas vías y sin ningún tipo de control también para el medio ambiente. ¿Tú cómo crees que esto pueda llegar? Por ejemplo, hablemos del pico y placa. El área metropolitana, Jorge lo decía, tienen que unirse, los alcaldes tienen que unirse para buscar esas alternativas, y entre ellas está, por ejemplo, el pico y placa. No sé, Jenny, ¿tú qué opinas de ese tema? Bueno, yo tengo otro enfoque. Tú como alcalde tienes dos soluciones, o empiezas, digamos, a perseguir a toda la gente del transporte informal
y crear, digamos, muchas diferencias, aun cuando no tienes la gente con que hacerlo, o en mi caso, por ejemplo, yo pensaría que lo que tienen que hacer los gobernantes es solucionar el problema de la movilidad en Bucaramanga. ¿Qué quiere decir esto y su área metropolitana? Que si nosotros tenemos un sistema de transporte que nos lleve a todos lados, que sea eficiente, la informalidad, ya sea de estas plataformas tecnológicas o la informalidad de los mototaxistas, pues va a desaparecer por sí misma. No hay necesidad de ponerme, digamos, a sancionar, sino por sí solo eso se va a acabar. Cuando la gente sienta que, por ejemplo, tomar un transporte de Metrolínea va a ser mucho más rápido para llegar a sus universidades, mucho más digno, mucho más barato, pues simplemente la gente va a dejar de tomar estas medidas de transportes informales. Entonces yo, más allá de sancionar y más allá de tomar todas estas medidas, yo solucionaría el tema. Nosotros por primera vez, hace mucho tiempo no se veía, tenemos a los mandatarios, digamos, cooperando entre ellos, se han reunido a mirar el tema de Metrolínea, porque no es solamente un tema de Bucaramanga, eso ya es un avance, decir que no es solamente Bucaramanga la que debe responder, aun cuando tenga la mayoría de acciones en el ente gestor, es importante que nosotros sintamos que es un problema metropolitano. Y el alcalde de Floridablanca fue muy sincero en decir que se necesitaba 1 billón de pesos, y ahora ¿qué van a hacer los alcaldes? Van a decirle al gobierno nacional de Gustavo Petro que por favor envíe estos recursos para solucionar. Estamos frente a una decisión judicial de esperar si van a liquidar o no a Metrolínea, que eso también va a ser un tema decisivo. Ahora bien, si nosotros tenemos eso, podemos darle solución a la informalidad, que hay que decirlo hoy con fenómenos que uno no creyera, pero son datos bien interesantes. Por ejemplo, el 1% de la población en el área metropolitana tiene más de 10 automotores registrados o hasta 50 automotores registrados. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona tiene alrededor de 20, 30 motocicletas registradas a su nombre? Cuando una persona tiene más de 10 carros registrados a su nombre. ¿Por qué una persona debería tener ese número de carros? Entonces, esto es una solución, digamos, que nosotros vemos a muy corto plazo. Y además hay otra cosa que yo quería señalar en esta parte del programa, y es que la movilidad no es solamente vehículos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tuvimos aquí en Bucaramanga algo que fue muy polémico, Laura, fue el tema de las ciclorrutas. El tema de si iban o no iban, se hicieron con unas proyecciones donde, hay que decirlo, no las utilizaban, o era muy minoritario la gente que lo utilizaba, creando, digamos, conflictos. Y nosotros entendemos que lo que hay aquí es un total desgobierno. Nosotros, por ejemplo, tú lo mencionabas, Laura, hay pico placa en Bucaramanga, pero no en el resto del área metropolitana, ¿cierto? Si nosotros cruzamos de Bucaramanga a Florida, hay otras leyes. Si nosotros cruzamos de Bucaramanga, de Florida a Piedecuesta, hay otras cosas en movilidad. Entonces yo creo que es un llamado a unificar y coordinar medidas y solucionar de manera integral el sistema de movilidad. Si nosotros tenemos un sistema eficiente, todos los demás problemas de inseguridad, de transporte informal, con seguro que disminuirán. Bueno, si nosotros recuperamos también nuestros espacios públicos viales, Jorge, porque ¿qué es lo que uno nota como ciudadano? Vamos por la calle y nos damos cuenta que hasta que vienen los cepos, uno ve los cepos, ¿no? Como a ver, una cuadra de distancia, y ya hay hasta personas que vienen los cepos, ¿sí? Entonces uno dice, ¿por qué uno tiene que esperar a que eso pase? Es una conciencia colectiva, una conciencia de que yo también tengo que aportar para esta situación de la movilidad, y es allí donde tenemos que buscar la forma de empezar a capacitar y a tener ese tema cultural con los niños que en este momento pues están formándose, educándose, con los jóvenes, y obviamente nosotros buscar esa conciencia colectiva, porque no puedo esperar a que vengan los cepos, de los cuales por lo general, también puedo decirlo, se ven siempre donde no está una movilidad crítica, siempre están pasando por situaciones donde, por ejemplo, hay espacios donde la gente se estaciona y entonces llegan los cepos. Entonces todo el mundo, llegaron los cepos, ¿sí? ¿Cómo podemos descongestionar también esto, Jorge? ¿Tú qué piensas de eso? Porque nosotros también hacemos parte de esa situación y esa problemática. Estamos haciendo unos trancones monumentales porque paramos en cualquier parte.
en cualquier sitio, no nos interesa. Y si hacemos trancón, ya le podemos hasta gritar al otro. Yo he escuchado y he visto, pues si no cabe, mire a ver, bueno, etcétera. Son tantas cosas que uno puede observar de esa agresividad, de esa falta de pensar en el otro, de empatía, ¿sí? Porque esto también se trata de empatía. ¿Qué dices? Bueno, Laura, sí, tienes toda la razón. Pedagogía para el tema de cultura ciudadana. Porque sí, ¿qué pasa? Nosotros lo vemos normal. Nos hacemos estacionados en una acera y cuando ya vienen los cepos es que nos movemos, pero estamos viendo que esas grandes arterias donde nosotros estamos haciendo o cometiendo esos errores, eso causa un caos a nivel de tránsito, de movilidad. Pero sí hay que recalcar esto. Yo vi la semana pasada, hay un laboratorio en la carrera 27 en las horas pico, en la cual pues cierta cantidad de alféreces en las intersecciones principales están dándole vía a todas las personas que van por los vehículos que van por la carrera 27, y de tal forma que cuando uno llegue, un ejemplo, intersección Avenida González Valencia, esa persona tenga la precaución de hacer el pare y dejar pasar los que van subiendo por la calle 54. En ese orden de cosas es importantísimo que estos ejercicios, estos laboratorios sigan haciendo eco en la ciudad, y de esa forma descongestionemos y aprendamos ahí esa pedagogía que por simple hecho, si yo veo que viene un vehículo y yo sí paro, veo la posibilidad de que él pase, nosotros seamos como las personas que hagamos ese ejercicio, bajarle a esa agresividad, porque Laura, el conducir produce estrés y nosotros no podemos dejarnos llevar por ese estrés que nos lleva hasta cometer errores, decir no, es que nosotros primero tenemos que pasar, primero yo, segundo yo, tercero yo, no. Lo otro es que los parqueaderos están cobrando unas sumas muy altas en cuanto al parqueo. ¿Qué hace? Entré a un parqueadero y uno estuve 10 minutos, me cobraron casi los 3.000 pesos, ¿sí? Entonces yo creo que hay que regular estos precios. Entonces el señor alcalde debe hacerlo, ¿sí? Para que la persona se incentive a guardar los carros, ¿sí? Que uno, si tiene un acceso a un parqueadero con precios equitativos, seguro que uno va y guarda el carrito, va a hacer las diligencias y ve uno que las arterias principales van a estar con suficientemente espacio para que haya una movilidad deseada y que sea pues equilibrada para el buen desempeño de los ciudadanos. Y finalmente, pues mire lo que decía Jenny, esas personas que tienen más de un vehículo, sabemos que hay alquiler de motos en la ciudad, porque están llamando para que trabajen, le lleguen a ellos un diario. Entonces yo sí creo que es por algo, porque el que conduce un vehículo como un taxi no puede bajar la tarifa. Si hay el sistema de Metrolínea, la tarifa no se puede bajar. Estas personas siempre van a estar trabajando por debajo de esas tarifas. Yo insisto en que es no utilizar este servicio, porque si no nosotros vamos a tener un choque muy grande. Por más alternativas que se hagan, no vamos a mejorar la movilidad. Bien, Jorge, sí, mire que estas son competencias que realmente no están ofertando un servicio que permita poder decir que la competencia es buena. Tienes toda la razón. Y bueno, Jenny, para lograr empezar a cerrar un poco, hablemos de algo que sé que también a muchos comerciantes le ha afectado, es el tema de las bahías. Porque, por ejemplo, hay bahías que en este momento están deshabilitadas y que, por ejemplo, una persona llega, hay su bahía digamos en su almacén, y hay una bahía que no está interrumpiendo con la movilidad y que permite que usted llegue, haga su compra y salga. En este caso de las bahías, pregunto yo, ¿es viable, es sensato? Porque cuando menos uno percata de los cepos es en las bahías. Y en cambio, donde está el trancón de la movilidad, ¿sí? Que es por la principal, por la calle principal, ahí sí no. Entonces llegan es precisamente a las bahías. Y en este caso lo vimos hace muy poco en Cabecera, que es donde tenemos varias bahías y almacenes donde pues obviamente viven del comercio. Llega su cliente y pues pone su carro en la bahía, no está afectando a nadie. Entonces yo pregunto,
¿Por qué hacen esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la idea de movilidad que se tiene en tránsito de Bucaramanga? Bueno, porque aquí vamos a un problema fundamental ahora en el tema de movilidad, y es que el ente regulador es la Dirección de Tránsito, ya sea la de Bucaramanga o la del municipio. Y el presupuesto de la Dirección de Tránsito en el caso de Bucaramanga existe gracias a las sanciones o multas, ¿me entienden? ¿Qué quiere decir esto? Que la forma de financiación de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga en su mayoría está por los recaudos en las multas y en las sanciones. Entonces tenemos una dirección de tránsito cuyo objetivo no es mejorar la cultura ciudadana, no es decirle al infractor, crearle esa conciencia, y no es prevenir, digamos, en muchos sentidos los accidentes, sino por el contrario necesita subsistir. Primero, no tienen ni siquiera los trabajadores que deberían tener para regular la movilidad. Por ejemplo, sabemos de que hay una voluntad por hacer las cosas bien, pero no tienen con quién hacerlo. Entonces tenemos una dirección de tránsito desfinanciada cuyos recursos pues es esto de la sanción. Hoy se está discutiendo en el Consejo Municipal de Bucaramanga el tema de las fotomultas, ¿cierto? Que pues el antecedente es en Florida Blanca, donde era un negocio. Pero en el caso de Bucaramanga se está discutiendo, y qué bueno que nosotros podamos darle soluciones definitivas a los bumangueses, porque la movilidad no puede seguir así. A mí me da, digamos, pánico estar en una cebra, porque yo no sé si la van a respetar o no, y yo puedo pasar, y yo creo que los ciudadanos no nos merecemos eso. Bueno, Jenny, gracias. Mire usted que lo que tú dices es muy cierto. No les está interesando la movilidad, sino buscar la meta del día. Entonces, sí es importante decirle a la Dirección de Tránsito que no es tanto la meta, porque si es por metas, pueden ir donde están los infractores reales, ¿sí? Y si hacen su trabajo continuo, si hacen su trabajo de ese turno de las 8 horas diarias, ¿sí? Y no esperan a que sea la hora para, ya va a terminar mi turno, entonces vamos a buscar a ver qué carro hay por ahí para ponerle al infractor y cumplir la meta del día, porque eso es lo que está pasando en el tránsito de Bucaramanga. Y tenemos que buscar la manera de ser conscientes, tanto tener ese valorar que tienen también esa oportunidad laboral, ¿sí? Y que son autoridad, porque usted ve a un agente de tránsito y dice, es la autoridad, ¿sí? La que está allí, y uno respeta eso. Entonces es importante que también como autoridad hagan pues buen uso de esa imagen que se tiene, y de allí vamos a rescatar también ese respeto por las personas que están ejerciendo esa labor. Bueno, Jorge Moreno, contador público, especialista en gerencia de proyectos, especialista en finanzas públicas, muchas gracias por estar en Yo Opino Corrillos. Doctora Jenny Mariño, economista, consejera juvenil, líder social, también fue candidata al consejo. Gracias por participar. Las mujeres debemos participar, porque de allí poco a poco sé que vamos a lograrlo. Sin corrupción, tenemos que darnos cuenta que el ideal es estar sin la corrupción, es con valores, con principios que debemos llegar a esos escenarios públicos. Entonces, la persona que les acompaña, Laura María G. Muñoz, psicóloga, especialista en psicología clínica y de la salud. Soy docente universitaria, he estado participando también en diferentes escenarios, y hoy les doy las gracias por este maravilloso espacio, y a ustedes por vernos en nuestro espacio de Corrillos Yo Opino. Hasta una nueva oportunidad. Dios les bendiga. Chao, chao. Corrillos Televisión presentó Yo Opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo Opino. Dirige Juvenal Bolívar.